Amnistía Internacional ha dado a conocer este jueves un informe realizado a las autoridades salvadoreñas en el marco del régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele el pasado 27 de marzo. Según la ONG, desde entonces al menos 18 personas han muerto en las cárceles del país centroamericano, además de haber documentado torturas, detenciones indiscriminadas. Y según Amnistía Internacional, más de 35.000 personas han sido detenidas desde el inicio del régimen de excepción, sin garantías judiciales ni un proceso legal adecuado. Por este motivo, la ONG acusa a Nayib Bukele de hundir a El Salvador en una grave crisis en la que se cometen violaciones masivas de los derechos humanos. Y el presidente Bukele decretaba el régimen de excepción como medida para combatir con mano dura las pandillas tras un alza sin precedente de los homicidios en el país. Bukele no quiso reunirse con los representantes de Amnistía Internacional en el país y en su lugar dijo que El Salvador es un país soberano e independiente y remarcó este miércoles que está a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Escuchemos. Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Hoy El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas nos fue negada. Tener un país seguro. El poder. Dicen que aquí hay una dictadura. Porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. Amnistía Internacional y un duro reporte que interpela directamente al presidente Nayib Bukele en El Salvador. Vamos por más detalles y lo hacemos con la directora del Organismo para las Américas, Erika Guevara Rosas. Erika, un gusto saludarte, bienvenida. Y bueno, vuestro informe habla de violaciones masivas a los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño. ¿Son violaciones también sistemáticas? Jenny, lo que nuestro equipo de crisis que se ha desplegado en las últimas semanas en el país ha concluido es que efectivamente se están cometiendo graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos y además nuestro informe concluye que son las autoridades al más alto nivel de los tres poderes del Estado quienes han colaborado en complicidad, sacrificando los derechos humanos de las personas para implementar el ya conocido régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele. Así que efectivamente nos encontramos ante una situación de generalidad en donde se refiere a una política estatal para generar un contexto de violaciones a los derechos humanos que incluyen las detenciones arbitrarias, actos de maltrato y tortura en centros de reclusión que ya estaban afectados por el altísimo hacinamiento y las malas condiciones en las que se encontraban las personas privadas de la libertad. Erika, la denuncia de ONG salvadoreñas hablan de vendetta política en el marco del estado de excepción, es decir, persecución y arrestos arbitrarios políticos a adversarios y a la gente que nada tiene que ver con las pandillas. ¿Qué dice vuestro informe de aquello? Bueno, el presidente Bukele, como tú mismo has informado, ha dicho que están a punto de ganar la guerra contra las pandillas y eso dista mucho de la realidad que están viviendo las comunidades. Las personas que están siendo detenidas arbitrariamente son personas que viven en situación de pobreza, en comunidades marginalizadas, azotadas por la violencia generalizada de las pandillas y que simplemente por tener un rasgo racial o por tener un tatuaje o por estar en un lugar equivocado están siendo detenidas. Lo cierto es que hasta este momento, con la poca información, el acceso que se tiene a las personas detenidas, sería muy preliminar hablar de una vendetta política, pero Amnistía Internacional ya ha documentado casos, por ejemplo, de personas sindicalistas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción sin que se tome en consideración información de arraigo, es decir, sobre sus labores, sobre la actividad sindicalista que estaban realizando para poder ser liberadas y que siguen bajo este régimen de excepción detenidas arbitrariamente. Y pese a todo, el presidente Nayib Bukele cuenta con un enorme apoyo ciudadano, hay que reconocer, especialmente de quienes también han sido víctimas de la violencia de las maras, de las pandillas. ¿Qué les dice Amnistía Internacional a ellos? Jenny, este régimen de excepción es el efecto propagandístico de esta narrativa de presentar soluciones simplistas a los graves y complejos problemas que han afectado a la población salvadoreña. Sin lugar a dudas, el presidente Bukele
goza de una altísima popularidad precisamente por esta maquinaria comunicacional que le presenta a la ciudadanía la solución a los problemas que han tenido por décadas, pero que lamentablemente y lastimosamente estamos viendo que están generando un contexto adverso en donde las violaciones a los derechos humanos se están normalizando. A estas personas les decimos que con impunidad, con las violaciones al debido proceso, la falta de investigaciones robustas, los perpetradores de los crímenes cometidos no están siendo llevados ante la justicia y que las atrocidades que han sido cometidas contra el pueblo salvadoreño por parte de las pandillas seguirán en la impunidad y se seguirá alimentando esta violencia generalizada. A todo esto que lo mencionas, ¿cuáles son las opciones incluso judiciales para quienes no pueden acudir o también confiar incluso en la justicia de El Salvador? Jenny, lamentablemente vemos instituciones autónomas e independientes como la Fiscalía o la Defensoría Pública, que es la Procuraduría General de la República, que no están realizando su labor y su función de defensa y protección de los derechos humanos, que no están realizando investigaciones imparciales y expeditas, que no están proveyendo del derecho a la defensa pública de las personas detenidas. Así es que la esperanza hacia el sistema de justicia salvadoreño es muy limitada y es por eso que hemos interpelado a la comunidad internacional para que haga esfuerzos diplomáticos para que el presidente Bukele permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros mecanismos de protección de Naciones Unidas para que puedan ingresar a las cárceles, que puedan participar de estas audiencias judiciales y que puedan determinar si las violaciones cometidas constituyen delitos internacionales que tendrían que conocer tribunales internacionales. No podemos olvidar que El Salvador, a través de la firma y ratificación del Estatuto de Roma, se pone bajo la competencia de la Corte Penal Internacional, que también tendría la competencia de conocer de estas violaciones a los derechos humanos. A ver qué dice la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, sobre este tema. Señora Erika Guevara Rosas, como siempre, un gran gusto hablar con usted. Un abrazo. Gracias a ustedes, Jenny, por el espacio.